Continuamos con la unidad número 3, época colonial, tema número 4, organismos administrativos de la colonia. Organismo número 1, las formas de reparto y propiedad. Habían al menos 5 maneras de poder repartir los indígenas y también las ganancias entre los españoles. Entre las formas de reparto estaba la encomienda, que consistía en la posesión de indígenas a cambio de ser evangelizados, y el encomendador podía tener derecho a cierto tributo en especie o trabajo. Hay que recordar la denuncia que realizó Bartolomé de las Casas acerca de esta mala distribución, porque quienes debían evangelizar a los indígenas eran los misioneros, no los encomendadores. Posteriormente, con el Consejo de Indias se corregirá esta situación y se dejará en manos de la Iglesia la evangelización. Segunda forma de reparto, las mercedes reales. Una forma de premiar los servicios prestados a la corona era pues otorgar cierta cantidad de ducados a los señores encomendadores, a los conquistadores o a los adelantados que habían apaciguado alguna zona en particular. Así, muchos hombres pues buscaban salir de España con la esperanza de hacerse de una conquista y quizá obtener hasta un título nobiliario. Tercera forma de reparto, el repartimiento. La ley de Burgos de 1512 había pactado pues este sistema obligatorio en el que los indígenas prestaban un servicio por un determinado tiempo, pero a cambio también recibían cierta retribución, lo único que era una retribución muy pobre, pero lo que sí hay que decir es que era menos perjudicial que la encomienda. Luego que se empezaron a ver los abusos, las explotaciones, el maltrato, empezó a limitarse este tipo de trabajo solamente a la minería, agricultura y ganadería. La mita. La palabra viene de la lengua inca, mit-a, que significa turno. Es un sistema de origen inca y fue tomado por los españoles y consistía en lo siguiente: en el trabajo forzado en función del Estado, en este caso el Estado español. Eran usados para la construcción de carreteras, acueductos, puentes, edificios de la corona e incluso templos. También para la ejecución de tareas como la guerra, espectáculos musicales y transporte. El diaconazgo. Este sistema solo funcionó en América del Sur y proviene también por tradición inca. Los españoles tomaron esta tradición. Los yanaconas estaban obligados a trabajar para su amo, recibía vestido, alimento, un pequeño salario y a veces también una pequeña parcela de tierra para que en calidad de aparcero la cultivara en su propio provecho. En realidad era una forma de feudalismo también. Segundo grupo de organismos coloniales, las famosas empresas coloniales. Particularmente fueron dos: la empresa de rescate, que eran los encargados de hacer trueques para poder rescatar el oro y objetos preciosos. Posteriormente se pasó a cambiar los insumos por medio de monedas. La empresa de indios o cabalgadas, que consistía pues en una serie de mercenarios encargados de capturar a los indígenas para luego venderlos como esclavos. Para entender el próximo organismo colonial es importante saber que hubo centros estratégicos de la conquista. Estos particularmente fueron Santo Domingo, Cuba, México, Panamá, Cusco y Santiago en Chile. En estos mismos lugares van a aparecer los principales organismos coloniales que veremos a continuación, específicamente los virreinatos. Los virreinatos, que estaban a cargo de un virrey que administraba y gobernaba en nombre de la monarquía de España. Los virreinatos fueron los siguientes: el Virreinato de Nueva España, fundado en 1535, y abarcaba toda la zona de México antiguo, es decir, desde la parte central de Estados Unidos y hasta toda Centroamérica. El Virreinato de Nueva Castilla, que fue fundado en 1543 y abarcaba todo Perú. El Virreinato de Nueva Granada, fundado en 1717 y abarcaba desde Bogotá hasta Quito. De hecho, abarcaba toda la Gran Colombia: Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador. El Virreinato del Río de la Plata, que comienza en 1736 y abarcaba Argentina. Llamadas así porque el encargado de esta zona era el capitán general y ahí ejercía su competencia. Eran las siguientes: las Antillas, Guatemala, Capitanía de Venezuela, de Chile, de Cuba y Santo Domingo.
Las provincias. Honduras, llamado en aquel entonces Ibueras o Higueras, tenía dos provincias, la provincia de Tegucigalpa o Tagusgalpa, hay varias fuentes que describen los dos nombres, y Tegucigalpa. La de Tagusgalpa o Tegucigalpa es la que fue pacificada desde 1545 hasta 1616. En 1579 Honduras tenía dos provincias que pasarán a ser la de Comayagua y la de Tegucigalpa. Las gobernaciones. El primer gobernador de Honduras es don Diego López de Salcedo. Una gobernación originalmente pues la gobernaban los adelantados, que eran personas, como hemos dicho, de confianza que recibían el título de nobles como adelantados en las empresas coloniales o conquistadas. Y en este caso el cargo de adelantado va a ser sustituido por los gobernadores, que se recibirán el nombramiento de parte del Consejo de Indias, sin tiempo determinado. Sus funciones eran civiles, militares y a veces judiciales. Estaban subordinados al rey y en el siglo XVIII fueron sustituidos por los intendentes. Siguiente organismo, las audiencias. La organización interna de la provincia de Honduras, pues como hemos dicho, tenía dos provincias, la provincia de Honduras o Tegucigalpa y la provincia de Higueras o Tegucigalpa. Estas se van a incorporar a la gobernación de Higueras y del Cabo de Honduras, que a su vez estará bajo el mando de la Audiencia de los Confines, que funcionará desde 1542 hasta 1562, aunque se estuvo moviendo en diferentes lugares. Primero en Guatemala, luego vino a Comayagua, después a Graciela Empira y se estuvo moviendo después a Panamá para retornar finalmente a Guatemala. El edificio de la Audiencia de los Confines, como se le llamaba, funcionó en Graciela Empira, y es exactamente donde está hoy actualmente la casa parroquial. La entrada del Radio Caleb tiene todavía la fachada de lo que era la antigua audiencia. El edificio es bien sencillo, es un edificio en forma de L, con un llano interior, con un pequeño patio, ¿verdad? Una casa colonial como cualquier otra, con un pasillo interno, y que tiene más o menos esta forma. Tiene 3 cuartos, un cuartito que normalmente se rentaba para poner una cooperativa ahí, creo que han puesto también ventas para beneficiar a la gente. A la par está la recepción de la secretaria, ¿verdad? Después de la oficina y por último Radio Caleb. El pasillo en color azul, como lo pueden ver, en color verde es el llano. Hay edificios nuevos detrás de este edificio, que es la cocina, un cuarto que era de la persona encargada, y a la par pues otras habitaciones. Lo interesante es que a mí me tocó estar en esta audiencia, en la casa de parroquial durante un tiempo, y en el cuarto que me tocó estar es el cuarto número 1. En ese cuarto todavía están los grilletes donde probablemente colgaban a la gente, porque como era un lugar también de justicia, un lugar judicial, pues seguramente castigaban a gente ahí, lo cual no me dejaba dormir. Créanme que pasar 2 meses durmiendo en ese cuarto, a sabiendas de lo que pudo haber ocurrido ahí, estando esos grilletes frente a la cama, no, créanme que el sueño no fue tan agradable durante esos días. Pero bueno, es parte de la experiencia de la historia. La audiencia, el 20 de noviembre de 1542, fue erigida en Santiago de los Caballeros, Guatemala, la antigua Guatemala. Posteriormente, el 13 de septiembre de 1543, pasó a Villa Valladolid, Comayagua. Luego estuvo funcionando desde 1544 hasta 1562, ¿verdad? Provisionalmente en Villa Gracias a Dios, así se llamaba en aquel momento, Gracias Lempira. Luego se trasladó a Panamá en 1563, retorna a Guatemala en 1566 y pasa a formar parte de la Capitanía General de Guatemala el 28 de junio de 1568, y ahí terminará de realizar sus funciones hasta que se pasa de un sistema de juicios a través de la audiencia y los antiguos oidores, se pasa pues a un sistema de intendencias que comenzó en 1785. El antiguo edificio donde funcionó la famosa Audiencia de los Confines, pues no es nada en comparación al edificio de la Audiencia General de Guatemala, que es este. Este es el gran edificio de la Audiencia General de Guatemala, donde funcionó la Audiencia de los Confines
posteriormente. El organismo, la Casa de Contratación de Sevilla, comenzó a funcionar en 1503. La Casa de Contratación era un edificio exactamente que servía para poder controlar el flujo migratorio de los pasajeros. Se va a fundar en Sevilla debido a la ubicación geográfica que beneficiaba obviamente la entrada de los barcos a través del gran río Guadalquivir. Actualmente funciona en ese lugar el Archivo Nacional de Indias. La Casa de Contratación de Sevilla, como hemos dicho, comenzó en 1503 y termina sus funciones en 1709. Sus funciones consistían en controlar el flujo de pasajeros, controlar también el comercio, dar un 20% de impuesto a la corona, diseñar la cartografía. De eso estuvo encargado Amerigo Vespucci. Este es el famoso río Guadalquivir que atraviesa la ciudad de Sevilla y por lo cual era posible entrar con barcos hasta la ciudad. Por eso buscaron este lugar de acopio para poder centralizar ahí todo el comercio y además defenderse de la cantidad de filibusteros que existían ya para la época de comercio. Para hablar del siguiente organismo colonial es importante poner en contexto el tema también de la explotación, la barbarie y pues todo el maltrato que recibieron los indígenas. Esta situación pues fue denunciada y llegó a oídos de Fernando el Católico, por lo cual en el año de 1511 Fernando el Católico va a organizar el Consejo de Indias, que después va a ser reorganizado por su nieto Carlos I de España. El Consejo de Indias como institución se fue formando poco a poco y los reyes católicos van a designar a Juan Rodríguez de Fonseca para estudiar los problemas de la colonización de las Indias con Cristóbal Colón. Eran demasiadas las pues irregularidades que existían, por lo cual había que controlarlo. Tenía dos tipos de atribuciones: atribuciones políticas y atribuciones religiosas. Las atribuciones políticas fueron las siguientes: planear y proponer al rey las políticas relativas al Nuevo Mundo, por lo cual todo tipo de legislación que fuera idónea para poder controlar y administrar de mejor manera para evitar la explotación del indígena, pues fue pactado desde España. Organizar las Indias, proponer al rey los candidatos para los cargos, virreyes, gobernadores, oidores, para evitar pues en este sentido que gente no idónea llegue a estos cargos y evitar así la cantidad de escándalos, sino que fuera gente convencida de realizar mejor el trabajo administrativo de la corona. Velar por el buen funcionamiento de las autoridades, para que no ocurra lo que ocurrió con Cristóbal Colón. Hay que recordar que en el tercer viaje lo llevaron preso, le enviaron un emisario para poder vigilarlo y pues llevaron prácticamente la orden de captura para traerlo preso en el tercer viaje, y porque fue acusado obviamente de actitudes despóticas, ¿verdad?, por tener una actitud también de maltrato incluso hacia los españoles. Otras atribuciones políticas: revisar diariamente la correspondencia tanto oficial como la del pueblo. Autorizar los libros que pasaban a América. ¿Por qué el interés de revisar tanto la correspondencia como los libros? Porque es bien cierto que la correspondencia que llegó de los frailes pues puso en alerta sobre el maltrato, pero también seguramente idearon de que si no se revisaba la correspondencia, la próxima correspondencia podría ser de complot contra la corona, por lo cual había que vigilar también lo que se escribían los nativos con los naturales, en este caso los que vivían en América, ¿verdad?, con los que habían nacido en América, los naturales de América, con los nativos de España. En este caso pues también van a vigilar los libros, porque habían libros que podían ir en contra del poder absolutista de la corona, como el famoso libro de Nicolás Maquiavelo, que fue escrito alrededor del año 1500, ¿verdad? 1400 y algo fue escrito y publicado hasta 1500, y era una obra que de alguna manera, si bien es cierto, era una especie de regalo para el príncipe de Florencia, de alguna manera también indicaba métodos inusuales, incluso hasta hoy en día por algunos considerados inmorales, para poder mantenerse en el poder, razón por la cual esa situación pues podría generar un disgusto en la gente que lo leyese, en este caso de los criollos, que podían obviamente enterarse de todas las ideas
que habían obviamente ya pululando en las ideologías y filosofías de Europa, y que realmente hicieron un levantamiento de ciudadanos contra las monarquías. Otro libro también que levanta el polvo del poder absoluto es el libro del Contrato Social de Rousseau, que también obviamente hace y despierta en la sociedad pues un disgusto hacia el poder absolutista. Regular y autorizar el flujo de pasajeros a Indias. Autorizar la aplicación de legislación castellana en las Indias. Examinar la legislación originada también en América. Todas estas estaban pues de la mano, ¿verdad? Se ponían políticas en España, se ponían políticas aplicadas a América, habían políticas originadas solamente desde la realidad americana, y cada una de ellas tenía que pasar por el Consejo de Indias. Atribuciones religiosas. Esta parte obviamente fue pactada por los reyes, no fue una decisión de Iglesia. Si por la Iglesia hubiese sido, esto quizás no hubiese ocurrido, pero fue necesario para España. Ejercer el derecho de presentación significaba presentar candidatos para los cargos de la Iglesia, ¿verdad? Candidatos para ser obispos, para ser sacerdotes de curas importantes. Entonces, esta situación también obviamente pudo generar cierto disgusto en la Iglesia, porque el tema de nombramiento de los candidatos de la Iglesia es por idoneidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es gente que en la misma Iglesia se ha considerado idónea para el cargo por su conocimiento y no solamente por cuestiones o padrinazgos políticos. Y lo que ocurre aquí es una intromisión del poder temporal sobre el poder eclesial, por lo cual la Iglesia no estará a favor, sobre todo porque ya había tenido anteriormente en la historia muchísimas malas experiencias de esta intromisión de los políticos en temas religiosos. Incluso en la Iglesia hay un término para referirse a esa intromisión de la política en la vida de la Iglesia. Se le llama cesaropapismo. Cesaropapismo es la actitud de los antiguos cesares de pretender usurpar la autoridad del Papa. Y en este caso, pues para la Iglesia, el cesaropapismo se convirtió en un sistema que cada cierto tiempo vuelve a ocurrir. Dividir los obispados. Obviamente este era un derecho del papado. Sin embargo, van a ser los reyes los que van a tomar esa situación, lo cual obviamente disgustará a la Iglesia. Examinar los sínodos en América y sus disposiciones. Si un sínodo no estaba de acuerdo con la legislación americana, si no estaba de acuerdo con los objetivos de la corona, pues no se aplicaba, es decir, la corona lo iba a prohibir. Tenían que pasar obviamente por una pues revisión cada uno de los documentos, porque cada sínodo siempre genera un documento, y de los documentos pues sacar obviamente qué podía ser aplicable y qué no. De igual manera se revisaban también las bulas papales. Una bula papal es un documento que da o quita privilegios, es un documento oficial, creo que por así decirlo es el documento principal del Papa, por medio del cual el Papa ejerce su poder de papado. Y en este sentido pues tenía que revisarse incluso lo que el Papa estableciera. Si estaba de acuerdo con los ideales de la corona, pues se le daba un exequatur, un ejecútese o un pase regio, y si no se cumplía pues no se ejecutaba, es decir, se le prohibía al Papa ejercer ese tipo de disciplina en América. Es importante recordar lo que es una bula, porque hubo varias bulas de papas importantes también que estuvieron ligados a la historia tanto de los reyes como de América, que tuvieron un impacto de manera inmediata y de manera también pues fuerte dentro del proceder de los cristianos en América. Aquí hay una pequeña definición de lo que es una bula. La escribe Eusebio, sacerdote jesuita, en el año 52. Dice: una bula va escrita en pergamino en bellos caracteres gótico-curiales. El sello es de plomo y lleva dos clásicas efigies de San Pedro y San Pablo. El cordón oro y plata es propio de algunas bulas de excepcional importancia, destinadas a personas reales. En este caso le presento una imagen de la bula del Papa Urbano del año 1687. Algo así tenían que haber sido las bulas que los papas anteriores a Urbano habían ejercido sobre América. Y de hecho quiero mencionar específicamente algunas de esas bulas. Aquí un diseño ya un poquito más moderno, quizás de 1700, 1800. Las bulas papales más importantes que tienen que ver con la historia de los reyes, España y América son las siguientes: la Exigit Sincere Devotionis,
En latín significaría en la exigencia de la sincera devoción, o exige sincera devoción o sincera disciplina, del año 1478. Es del Papa Sixto IV, por la cual le concede a los reyes católicos la creación de la Inquisición española, que va a funcionar específicamente en España, pero tendrá también brazos a través de los tribunales en América, y también habrá un tribunal de la Inquisición en México. La segunda bula es la del Papa siguiente, que es el Papa Alejandro VI, el Papa Rodrigo Borgia, que se llama Si Convenit, en latín significaría si el ajuste. Es del año 1496, y con esta bula el Papa le da a los reyes el título de Católica Majestad, el título de Reyes Católicos. La siguiente bula es la Intercetera, la exime devociones. La Intercetera significa entre pares, exime devociones, que significaría la en este caso, permítame, quiero recordar, insigne devoción, significa insigne devoción. Y la segunda Intercetera, que es la segunda entre pares, donde el Papa Alejandro siempre intenta pues pacificar el problema entre España y Portugal, que se estaban peleando los territorios del Brasil, por lo cual el Papa manda a sus cartógrafos a tirar una línea en los mapas existentes para determinar qué región le pertenecería a Portugal y qué región le pertenecería a América. Y ustedes preguntarán, ¿y realmente se cumplió? Pues por un tiempo funcionó, pero Portugal tenía su ambición, por lo cual siempre hubo más batallas peleando el territorio de lo que era pues el antiguo Brasil. Por cierto, este documento, aquí les dejo en la pantalla el documento de la de bula con la que el Papa nombra a los reyes católicos Católica Majestad. Solo quiero leer el último fragmento: vuestra Madre piadosa, y a la sede apostólica y a nosotros, que en ella nos sentamos, decretamos llamaros en adelante por especial prerrogativa y privilegio católicos, entre comillas, y señalar y honrar con este título peculiar en nuestras inscripciones a vuestras personas, a las cuales en uso de nuestro oficio apostólico por las presentes señalamos, honramos y nombramos con este tan ilustre título. Se preguntarán algunos, bueno, ¿y no es que son católicos todos los que son parte de la Iglesia Católica? Sí, lo que pasa es que cuando el Papa nombra a los reyes como reyes católicos o católica majestad, le está otorgando un título que está por encima del resto de católicos, es decir, está reconociendo en ellos un acto de heroísmo. Y se preguntarán, ¿y qué acto de heroísmo hicieron los reyes? El acto heroico que hicieron los reyes, por lo cual van a merecer este nombramiento del Papa Alejandro VI, es la expulsión de los musulmanes. Es decir, al lograr expulsar a los musulmanes, también expulsan a los que traían la nueva herejía, la herejía de decir que Jesucristo, por ejemplo, no es Dios. Por lo cual, al expulsar a los musulmanes, incluso a los judíos que tampoco creen en Cristo, por esa razón es que el Papa va a ver en ellos, en los reyes, pues a héroes defensores del cristianismo católico, razón por la cual les va a otorgar este nombramiento. La Pis Fidelium, que significa la fiel doncella, de Alejandro VI, por la cual da la orden para enviar misiones al Nuevo Mundo. Ya hablaremos de ello más adelante.
Sublimus Dei de 1537 es del Papa siguiente, de Pablo III, por la que se reconoce que los indios americanos son auténticos hombres y se denuncia la esclavitud. Miren el año en cual la Iglesia por fin reconoce al hombre americano como verdadero hombre. Es decir, desde 1492, que empieza la interacción con los aborígenes, hasta 1537 el Papa por fin, después de informarse muy bien sobre lo que estaba ocurriendo, miren el tiempo que tardó para poder llegar a tomar esa decisión. Y hay que decir algo, este Papa estuvo más, se puede decir, preocupado por la parte espiritual y la parte también moral de lo que ocurría en América que el Papa anterior, ¿verdad? El Papa anterior fue un buen administrador, pero su parte espiritual andaba muy débil, demasiado débil, en realidad tuvo demasiados impases dentro del papado. De hecho es uno de los papas que se tiene incluso en algunos libros por uno de los papas más, entre comillas, corruptos, porque obviamente es uno de los papas que incluso se le adjudican hasta hijos, por lo cual rompió con toda la moralidad y se esforzó más por la parte política que por la parte religiosa. Pero en el caso de Pablo VI sí estuvo preocupado por lo que ocurría en América, por lo cual con esta bula reconoce la autenticidad humana de los americanos, de los nativos americanos. Y la última bula, que es In Apostolatus Culmine, por cierto, Sublimus Dei significa sublime de Dios, In Apostolatus Culmine significa en la cumbre del apostolado, o en el culmen del apostolado, es decir, en la cima, de Pablo III, por la cual funda la primera universidad en Santo Domingo. A partir de la primera universidad en adelante, irán apareciendo un montón de universidades en toda América.